partido socialista que decidió pactar con Ciudadanos. Ese partido socialista expulsó a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ganó unas primarias diciendo lo que habíamos dicho nosotros contra todo el aparato de su partido, contra Felipe González, contra Zapatero, contra Susana Díaz, contra buena parte de la dirección de su partido. Y dijo, acuerdo con Podemos y acuerdo con fuerzas políticas catalanas y vascas. Y así ganó unas primarias. Nosotros dijimos, hay números para la moción de censura. Todo el mundo decía, no hay números para la moción de censura. Por fin hubo moción de censura, nosotros trabajamos más que nadie para conseguirla y resultó que lo que decía Unidos Podemos y lo que algunos no quisieron hacer en España se convirtió en realidad. Modestamente tenemos razones para estar satisfechos. Bueno, veremos en qué queda este acuerdo del que usted habla. Dice, nunca hemos tenido tanta influencia. De momento no se ha concretado en todas estas medidas ya cerradas, anunciadas y aplicadas. De momento hemos acordado que se acaban los recortes en educación. España ha firmado un tratado de no proliferación nuclear. España se ha planteado el reconocimiento del Estado palestino. Estamos hablando de vivienda. El gobierno y los partidos han asumido que las pensiones se tienen que actualizar al IPC. Sacamos adelante una medida para que haya permisos iguales intransferibles y estamos negociando los presupuestos generales del Estado. En el PSOE, si le escuchan, seguro que están pensando, bueno, hombre, señor Pablo Iglesias, también nosotros estamos de acuerdo, no solo eso, sino que gobernamos también para eso, ¿no? Bueno, pero antes de que estuviéramos nosotros no ocurrió. Ahora se habla del Valle de los Caídos. Bueno, el Partido Socialista, ¿cuántos años estuvo Felipe González? Desde 1982 hasta el 96. No se planteó sacar a Franco del Valle de los Caídos. Cuando Unidos Podemos existe, ese debate se plantea. ¿Es mérito de Podemos? Es mérito de España, es mérito de España. Pero seguramente si en nuestro país no hubieran cambiado ciertas cosas que tuvieron como consecuencia que nosotros entráramos con 5 millones de votos al Parlamento, eso no sería posible. Felipe González tuvo desde el 82 hasta el 96 para sacar a un dictador de un monumento de Estado. Bueno, han tenido que cambiar muchas cosas en España para que eso sea posible. Igual que han tenido que cambiar cosas en España para que haya ministros que dimitan, que antes no dimitían. Ahora voy a eso, pero estamos hablando de presupuestos. No quiero olvidarme de dos asuntos importantes también, el tema de la luz y el de la vivienda. En el tema de la luz, ustedes pedían en su día aplicar el IVA reducción, si no me equivoco, a la luz y al gas. No sé si eso ha cambiado también y ya no piden lo mismo o están conformes con la propuesta que ha hecho el Gobierno. No estamos conformes. Planteamos que tiene que haber una transición energética que implique un plan específico de rehabilitación de edificios y al mismo tiempo el Gobierno tiene que sentarse con las eléctricas y decirles, no puede ser que los españoles estén pagando una de las facturas de la luz más caras de Europa. Nuestra factura de la luz en los últimos años y en los últimos meses se ha disparado a niveles inaceptables. Hay un sistema de fijación de precios a través de un mecanismo corrupto de subastas que tiene que cambiar. Y eso es una cuestión de voluntad política. El IVA, le preguntaba, ¿esa propuesta la mantienen? Nosotros pensamos que en algunos casos hay que reducir el IVA porque poder calentarse y poder tener luz es un elemento de primera necesidad. Pero en algunos casos, no de manera general, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos acordar con el Gobierno. Vivienda, fue uno de los temas de campaña cuando apareció Podemos y recurrentemente, y sin embargo hay quienes les dicen ya, pero en las ciudades donde ustedes gobiernan es donde más ha subido el precio, donde se han hecho más incumplidas las promesas que se hicieron. Bueno, sí. Vamos a dar competencias a los ayuntamientos. Nosotros se han incumplido las promesas, por ejemplo, en el tema de la vivienda social, ¿no? Que ahora se está retomando porque vamos a unas elecciones municipales. Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona ha creado un parque público de viviendas y ha tomado medidas con las estrechas competencias que tiene sin precedentes. Nosotros estamos planteando en la mesa de vivienda que los ayuntamientos tengan competencias para regular las áreas de mercado tensionado y bajar el precio de los alquileres, pero para eso hay que dar competencias a los ayuntamientos que no tienen. Estamos planteando que los grandes tenedores de viviendas, más de 10 viviendas vacías, las pongan en el mercado. Estamos apostando por crear parques públicos de vivienda, pero bastante están haciendo los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid ha reducido la escandalosa deuda que creó el Partido Popular. Ojalá den más competencias a los ayuntamientos. ¿Se lo ha pedido a Pedro Sánchez? Claro, de hecho le hemos pedido específicamente en la mesa de vivienda competencias a los ayuntamientos para poder declarar ciertas áreas, zonas de mercado tensionado y bajar el precio del alquiler. Ha mencionado antes que habían sido muy duros, imagino que en referencia al tema de los escándalos que han afectado a dos ministros del Gobierno. Pedro Sánchez ya está en España, creo que hasta ahora ya está aquí. No sé si han podido hablar desde que ha vuelto, el otro día le preguntábamos. No desde que ha vuelto, pero mientras estaba en Estados Unidos intercambiamos mensajes y le expliqué cuál es nuestra posición. ¿Usted pide la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sí o no? Pues sí, y a pesar de que la considero una
buena ministra, una fiscal muy solvente, pero hay situaciones que no se pueden consentir y nosotros tenemos que ser coherentes. Hemos escuchado una conversación en la que un policía de las cloacas dice que tiene una red de prostitutas para obtener confesiones. Si eso lo conoce un servidor público, eso lo tiene que poner en conocimiento de las autoridades correspondientes. No vale el argumento de que hace 9 años el señor Villarejo no era conocido. Después de esa conversación en la que estaba presente Baltasar Garzón, al que tengo mucha admiración por algunas de las cosas que hizo, Baltasar Garzón dijo en un programa de Jordi Évole de esta cadena que Villarejo era un buen policía. Villarejo no es un buen policía. Decir eso es humillar la dignidad de profesionales de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplen la ley, que no se hacen millonarios con redes de prostitutas para extorsionar. Es gravísimo que alguien pueda tener ese tipo de conversaciones. ¿Y si no se va? Si no dimite, si no la cesan. Tendremos una diferencia. Si lo que me pregunta es si vamos a romper las negociaciones de los presupuestos porque la ministra no se vaya, la respuesta es no. Pero queremos dejar muy clara nuestra postura. Villarejo mancha. Y no puede ser que el Partido Socialista haya tomado conciencia de las cloacas cuando policías como Villarejo y sicarios como Inda les atacan a ellos. A nosotros no se nos olvida que en una comisión parlamentaria pedimos la comparecencia de Villarejo y el PSOE, junto al PP y Ciudadanos, se opusieron cuando se sabía que policías como Villarejo habían fabricado informes falsos para atacar a Podemos y a fuerzas políticas independentistas e informes falsos sobre cuentas en paraísos fiscales. Y eso después lo publicaba un telesicario. Con eso hay que acabar y uno no puede tener una opinión sobre esto en función de quién sea el atacado. Ahora vemos cómo las cloacas atacan también al Partido Socialista. Bueno, que se acuerden que ellos bloquearon la comparecencia de Villarejo. Ha dicho sí, tiene que dimitir la ministra Delgado, tiene que dimitir el ministro Pedro Duque. Tiene que demostrar una cosa. Pedro Sánchez dijo una frase que es muy clara. Si yo conozco a alguien en mi ejecutiva que ha creado una sociedad para pagar menos impuestos, aunque sea legal, le echo. Bueno, Pedro Duque tiene que demostrar que esa sociedad no la creó para pagar menos impuestos, sino que es una empresa que funciona y que tiene, digamos, su actividad justificada. Si lo puede demostrar, ok. Si no lo puede demostrar, creo que Pedro Sánchez tendrá que ser coherente con lo que dijo. ¿Y qué quieren, que comparezca en el Congreso? ¿Qué tipo de explicación quiere Podemos? Creo que debería comparecer a petición propia. Y si en esa comparecencia demuestra que lo más normal del mundo cuando te compras una vivienda es constituir una sociedad, bueno, pues entonces todos quedaremos tranquilos. Si se demuestra, por el contrario, que crear una sociedad es un mecanismo para ahorrarte la mitad de los impuestos, entonces Pedro Sánchez tendrá que explicar a qué se refería cuando decía que si alguien de su ejecutiva hacía eso, lo echaba fuera. Le pregunto lo mismo, la sensación que da escuchándole, bueno, nosotros no queremos que siga Dolores Delgado, no querríamos que siguiera Pedro Duque en el caso de que se demuestre que se ha ahorrado impuestos con esa sociedad, pero no nos vamos a levantar de la mesa. No sé si al votante de Podemos, al simpatizante de Podemos, le parece útil esta posición tan cercana al Partido Socialista. Los avances que estamos logrando en recortes en educación para acabar con ellos, avances en sanidad, avances en justicia fiscal, avances en vivienda, no los vamos a poner en riesgo por 2 ministros. Creo que los ciudadanos, cuando tengan que votar, sabrán quién ha sido coherente y quién no ha sido coherente. Nosotros manifestamos nuestra posición. Si yo me entero de que alguien de mi partido ha estado reunido con Villarejo, va fuera. Eso la gente va a saber distinguir perfectamente cómo sería un gobierno con ministros de Unidos Podemos y cómo es un gobierno diferente. Usted no ha estado reunido, entiendo, Jamás. Con Villarejo. ¿Le ha trasladado todo esto en esa conversación a Pedro Sánchez? ¿De qué han hablado, cuándo han hablado estos días? Y sobre todo, ¿han quedado para verse? Le he insistido mucho en que tenemos que, no hemos quedado para vernos, pero le he insistido mucho en que tenemos que avanzar la negociación sobre los presupuestos. Si Pedro Sánchez quiere ir a Bruselas el día 15 con un esbozo, tiene que tener un acuerdo con nosotros, porque si no, lo que cuente en Bruselas no tendrá los apoyos parlamentarios suficientes. Elecciones. Ha dicho varias veces aquí y en otras entrevistas que está convencido y dice que es intuición de que Pedro Sánchez va a aguantar hasta 2020 en la situación en la que estamos ahora. Pero él el otro día apuntaba a la situación de Cataluña. Decía, si los que han apoyado la moción prefieren ir al conflicto, y se refería a los grupos catalanes, usted que conoce y tiene contacto, porque lo ha dicho por la moción sobre todo, ¿qué cree que van a hacer Esquerra Republicana y el PDeCAT? Confío en que haya entendimiento. Creo que se van a decir cosas fuertes, pero las palabras no hacen daño y las palabras hay que normalizarlas en democracia. Creo que es bueno que haya una nueva relación institucional entre la Generalitat y el gobierno español. Nosotros modestamente hemos contribuido a normalizar esas relaciones. Creo que es saludable que haya propuestas diferentes. Los independentistas no van a dejar de ser independentistas. Sí, pero piden 2 cosas muy concretas, señor Iglesias. Una es el tema de los políticos que están presos y otra es lo que tiene que ver con el referéndum, que ya se ha dicho que no. Y en las 2 opciones el Partido Socialista ha dicho que no van a tocar nada. Bueno,
Hay miembros del Partido Socialista que han dicho cosas interesantes. Hubo una delegada del gobierno que dijo lo que dijo. Y ha habido una ministra que ha dicho que la prisión preventiva no se puede justificar indefinidamente. Nosotros pensamos que no tendrían que estar en la cárcel, pero no se puede negar que el gobierno haya dicho cosas que van en una dirección de distensión. Nosotros defendemos que en Cataluña tendría que haber un referéndum, como lo ha habido en Escocia o como lo ha habido en Quebec. Y nosotros pediríamos que Cataluña siguiera en España con otro encaje constitucional distinto. Bueno, naturalicemos que las fuerzas políticas tenemos posiciones diferentes. El Partido Popular y Ciudadanos defienden prácticamente enviar los tanques a Cataluña. El Partido Socialista lo que dice es un nuevo estatut. Nosotros decimos un referéndum acordado y con garantías, y nosotros defendemos el sí a que Cataluña siga con España. Los independentistas todos sabemos lo que defienden. Bueno, defendemos cosas distintas. Sentémonos todos en una mesa y busquemos un acuerdo. ¿Dónde ve usted el acuerdo? Porque se ha repetido mucho, y a lo mejor para ellos sí es levantarse de la mesa, siguiendo el mismo ejemplo que yo le ponía con Podemos, el tema de que se pida o no a la Fiscalía que salgan. ¿A usted le parece bien que el gobierno llame a la Fiscalía? El gobierno no puede llamar a la Fiscalía para darle ninguna indicación. Ahora bien, si a mí me pregunta qué es lo que pienso, creo que las señales que vienen de Europa pues son un mensaje para el Poder Judicial en España. ¿Pero si no ocurre? Bueno, es que eso no depende del gobierno. Si usted me pregunta qué creo yo que piensan los gobernantes de la Generalitat, creo que ellos no querrían volver a ver al Partido Popular y a Ciudadanos en el gobierno. Si me pregunta qué creo que piensan los presos catalanes, creo que los presos apuestan por vías más pragmáticas y por vías que no faciliten la llegada de Rivera y de Casado al gobierno. Eso es lo que yo creo. ¿Lo creo o lo sabe? Lo intuyo. Por desgracia, no es fácil mantener conversaciones. Me encantaría poder conversar de manera más frecuente con algunos dirigentes independentistas, pero están en la cárcel y no es fácil hablar con ellos. ¿Para usted son presos políticos? Sí, lo he dicho desde el principio. Fue el primero como veo que ahora no utilizaba el término, por eso le pregunto. Presos políticos. Me dice entonces que no cree que Esquerra Republicana y el PDeCAT vayan a levantarse de la mesa de la negociación de los presupuestos y, por tanto, provocar unas elecciones. Y el PNV, por cierto, que también... En los presupuestos se habla de presupuestos. Y ahí, tanto las fuerzas políticas como el PDeCAT y Esquerra Republicana tendrán cosas que decir. Creo que con Esquerra Republicana podremos entendernos un poco más. Y el PNV tendrá cosas que decir. Pero eso es una negociación parlamentaria para hablar de presupuestos.